Granito, pero bueno, ahora cambiamos el orden de la información y vamos a lo que es intercambio entre dos países. En este caso vamos a hablar de Australia y vamos a hablar de Uruguay, que tienen economías muy similares y que además creo que tienen lazos de confraternidad muy fuertes, porque claro, el tema de las economías también habla de los caracteres de los pueblos, ¿no? Y en este caso nos parecemos. Alfredo Tular está con nosotros, es el cónsul de Australia en Uruguay. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Habías estado vía telefónica, pero bueno, ahora te recibimos personalmente. Muchas gracias, Cris. Sí, estuvimos hace unos meses por teléfono, pero siempre es mucho mejor estar en cara a cara. Bueno, estuvimos creo por teléfono cuando el que era presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Maía, visita, usted conoce el modelo y realmente viene muy entusiasmado con todo lo que había visto, lo cuenta y luego conversamos contigo sobre esta experiencia y nuestras posibilidades de intercambio y de cooperación, ambas. Sí, efectivamente, fue una visita muy importante, fue la visita, digamos, de las más importantes que hizo Uruguay hacia Australia en la historia. Fue precedida de algunas visitas ministeriales, como la ministra Cose, y antes que ella, el ministro Kramerman, que bueno, marcaron una diferencia importante en lo que es el relacionamiento de Uruguay con Australia a nivel gubernamental. ¿Cuáles son las particularidades que nos unen y que nos potencian en el intercambio bilateral? Bueno, lo que nos une y mucho es una comunidad muy importante que tenemos de uruguayos residiendo particularmente en el estado de New South Wales, que es Desde hace muchísimos años, sí, además, ¿no? Sí, 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 de la década, bueno, de los principios de los 70 particularmente, y eso es un factor de unión muy importante. También nos une que el australiano es parecido al uruguayo en muchas maneras, o sea, no deja de ser un anglosajón y con todo lo que significa en el cumplimiento de las obligaciones, son distintos a nosotros en eso. En el temple del carácter. Sí, pues exactamente. Pero tiene cosas que son muy parecidas a nosotros, por ejemplo, el gusto por compartir con amigos un asado, o sea, eso es una chorizada, asados al aire libre. Los deportes, son fanáticos de los deportes, ahora más del fútbol que antes, pero eso también ayuda. Antes era más el rugby, deportes que acá todavía no son tan populares. Pero bueno, Uruguay se acerca, en el Uruguay el rugby y esos otros deportes están, digamos, han aprendido mucho más, y en Australia el fútbol en particular ha aprendido muchísimo. Entonces es otro de los factores de unión que tenemos siempre, el deporte, la cultura, ¿no? Es una expresión cultural. ¿En materia comercial? Bueno, en materia comercial es interesante porque todo lo que estamos hablando es bastante reciente en temas históricos y bueno, no existe intercambio comercial si no hay un buen relacionamiento, digamos, entre los pueblos y los gobiernos. Sí, lo vital primero es un entendimiento, ¿no? Y el conocimiento de las culturas para después empezar a operar esa otra parte que tiene que ver con el interés comercial. Claro, exacto. Y bueno, a nivel gubernamental siempre hubo buen vínculo con Australia, o sea, el grupo de Cairns que Uruguay integra con Australia se formó justo en Australia y es un foro muy importante para Uruguay y para Australia. Se han trabajado juntos, por ejemplo, en la política antitabaco, o sea, han dado peleas juntos, pero bueno, no se había dado esos otros pasos que son importantes para el tema puntualmente comercial, o sea, eran más, digamos, acercamientos en otros ámbitos sumamente importantes. Ámbitos de cooperación, claro, de los cuales vamos a hablar ahora dentro de un ratito, sí, pero no comerciales. Pero existe la posibilidad. Ni que hablar. ¿Y desde qué lugares se daría? Tú me decías, bueno, 2 ministros de Industria estuvieron visitando Australia. Obviamente la parte agropecuaria, ahí como que no, o capaz que hay algo de complementariedad posible. Bueno, esa es una buena pregunta. Muchas veces nos enfocamos en las cosas que nos sentimos que competimos con Australia. Y sí, en buena medida en los rubros de agroportables competimos, ¿no? Pero hoy hay también que verlo desde otra óptica, de la óptica de la complementariedad. O sea, a Australia le interesa, a las empresas australianas les interesa llegar al Mercosur,
y a las empresas uruguayas les interesa llegar al Asia. Y la verdad que qué mejor Australia, por los acuerdos comerciales que tiene y además por cómo está compuesta hoy día la población australiana, que tiene una influencia muy importante de Asia, o sea, sabe cómo hacer negocios con el continente asiático. Es una muy buena puerta de ingreso, o sea, para empresas como las nuestras, que son medianas y pequeñas, por más grandes que sean las empresas de las que estamos hablando en Uruguay, no dejan de ser en el contexto mundial empresas medianas o pequeñas. Entonces, y por fuera de ellas siempre es importante que las realmente pequeñas y medianas empresas uruguayas puedan llegar a exportar y bueno, otra vez hacer acuerdos con pares australianos es una muy buena manera. Por eso para te hablaba de complementariedad, exacto, ¿no? Que es algo que nos cuesta un poco llegar, porque en realidad no llegamos dentro del Mercosur a complementarnos, pudiendo hacerlo, estaba todo para hacerlo, pero tampoco logramos hacerlo con otros, ¿no? Cuando vamos a exportar, por ejemplo, a Europa, se hagan estas cosas, sería mucho más fácil a través de una empresa instalada en Europa que con nuestra propia marca, por lo menos para abrir el espacio. Claro, hay muchas veces incluso que hay empresas que están buscando, porque nos pasó a empresas australianas que vienen, están buscando completar un cupo de mercadería para poder llegar a ese otro destino y han venido a Uruguay porque claro, Uruguay tiene una cantidad está muy desarrollado, particularmente todo el tema cárnico y es digamos, es muy buen socio para las empresas australianas. Entonces, por la seguridad que brinda, bueno, en cuanto a la trazabilidad y muchas otras cosas más. Entonces, podemos verlo también ahí y viceversa. Las empresas uruguayas podrían apalancarse, como se dice ahora, en empresas australianas para llegar a esos otros lugares, ¿no? Está buenísimo. Complementariedad, tenemos la posibilidad. Cooperación. Bueno, y en eso sí creo que estamos como caminando juntos. Sí, está muy bien eso, porque en realidad todo empieza, como hablábamos hace unos minutos, todo desarrollo comercial, entendemos, empieza por un tema de relacionamiento humano. Incluso hoy día, que está muy desarrollada toda la tecnología, es casi inconcebible que un negocio importante se realice si no nos conocemos cara a cara. Entonces, eso no ha cambiado y dudo que vaya a cambiar. Entonces, bueno, pero vos en este caso venís a cumplir una labor muy especial, porque conoces muy bien Uruguay. Sí, y bueno, un poco a través de lo que yo tuve esa oportunidad, viví en Australia también, estudié y me sirvió para conocer la cultura y también, bueno, acercar esas oportunidades. Creo que del mismo modo los programas que ahora hablamos de cooperación, por ejemplo, particularmente en temas de educación, o sea, la posibilidad que jóvenes uruguayos y docentes y investigadores vayan y trabajen de forma colaborativa con australianos o que estudien en universidades australianas y vivan en Australia, es muy importante para que, digo, por lo que significa en sí mismo, pero además para esa segunda cosa de la que solemos hablar, que es el comercio, porque no se desarrolla solo, o sea, parte de ese tejido humano que hoy día está, digamos, tenemos a la comunidad, pero nos falta más conexión. Y en este caso, ¿en qué términos se dan los intercambios? ¿Intercambios de estudios, intercambio de trabajo? ¿Cómo es el plano de los investigadores? Está muy bien, hay varios programas que están corriendo en paralelo. Hay uno que bueno, Uruguay integra una lista muy reducida de países a nivel mundial que tienen acceso a este programa, que se llama las visas de trabajo y vacaciones. O sea, son visas a través de las cuales uruguayos pueden, 200 uruguayos por año, pueden viajar a Australia por plazo a residir por un año y a desarrollar prácticas laborales digamos, en los sectores que ellos elijan en Australia. Y bueno, les permite eso, es un trabajo de medio tiempo, no tiempo completo, porque la idea es que puedan disfrutar también, trabajo y vacaciones. Que tenga esa segunda parte, que no sea solo trabajo, porque solo trabajo no tendría la experiencia completa. Y después el trabajo es accesible. El trabajo es accesible, obviamente, como todo, digamos, la persona tiene que buscarse el trabajo, ¿no? O sea,
Y eso significa... La persona tiene la visa, pero luego tiene que llegar y buscar su oportunidad. Exactamente. Perfecto. O la puede buscar antes, o sea, eso no es... La visa... Sí, en esta época no de internet, claro, no es difícil. No es difícil y hay una cantidad de trabajos que obviamente que son más fáciles de acceder que otros, pero no hay ningún tipo de impedimento para que acceda a ningún privado trabajo. Y ahí no interviene el gobierno. No, en ese sector no interviene el gobierno. Sí es importante, como pasa en todos lugares, Australia es un país que está muy formalizado, pero es importante también que, bueno, que se tome sus precauciones para que, bueno, se vaya a través de canales formales a la búsqueda del empleo, etcétera, para que no haya experiencias, por lo que queremos evitar, obviamente, que haya experiencias negativas. Exactamente. Estudio. Bueno, en estudio tenemos, se han firmado por parte de varias universidades, se han firmado planes convenios con ANI, y que a través que permiten becas en universidades australianas. Perfecto. Esto se suma al programa general que tiene Australia, las universidades del sistema educativo australiano, de becas para digamos, a nivel mundial, ¿no? O sea que entonces uno puede, hay una página que después la podemos comentar. Sus distintas universidades. Exacto, que bueno, uno accede y le dicen qué tipo de becas puede acceder y dónde, etc. En el caso, hay varias universidades que suscribieron con ANI convenios para bueno, sumar a ese sistema más becas focalizadas en uruguayos, ¿no? Y además de, digamos, como parte de todo eso, y es algo interesante y es un avance importante también, hay una universidad en particular australiana que se llama la Universidad de Deakin, que eligió Uruguay como, digamos, su puerta de entrada para de América Latina. O sea, la Universidad de Deakin es una universidad relativamente joven, pero que está muy bien rankeada en esos exámenes que se hacen a nivel internacional, y tiene presencia en distintos continentes, y bueno, eligió en América Latina Uruguay como base. Entonces, eso es muy bueno para todos, y también como ejemplo, también porque coloca a Uruguay en Australia en un sitial importante, porque es una universidad que elige a Uruguay como puerta de entrada, teniendo a países a veces que... Claro, eso capaz que te da una muestra de lo que puede venir después en el intercambio, ¿no? Puerta de entrada a Uruguay, puerta de entrada a Australia, a Asia, Mercosur, que puede caminar en ese sentido. Ni que hablar. Y bueno, a veces un poco ese diferencial que tenemos en algún punto, o sea, por ejemplo con los países que están detrás de la cordillera, como Chile o Perú, que obviamente tienen un vínculo histórico también muy fuerte con Australia, incluso acuerdos ya comerciales y demás, que a veces, claro, les puede quedar más familiar a una empresa australiana establecerse en Chile que por ejemplo en Uruguay. Pero siempre hemos dicho que la verdad que lo que Uruguay y Chile son distintos, obviamente sus economías son muy diferentes, y esa es el diferencial que también nosotros que muchas veces promovemos cuando hablamos de Uruguay. Alfredo, ¿la parte de investigación se canaliza por ANI o hay otra institución, por ejemplo como Clemente Estable o Pasteur, con la cual también se tienen intercambios? Bueno, por ahora los convenios se han hecho más que nada con ANI. Luego puede cualquier, digamos, estudiante que quiera hacer estudios de grado o posgrado en Australia puede ingresar a una página del gobierno en donde tiene un motor de búsqueda, y uno pone lo que hace o desea hacer, y le arroja las becas que hay disponibles en toda Australia para ese tipo de carrera o orientación. ¿Sistema educativo australiano? ¿Alguna particularidad? ¿Es semejante al uruguayo? Es un sistema donde prevalecen las universidades estatales, o sea, con educación pública. Es una educación más que nada pública. Hay alguna universidad privada, pero está organizado de un modo diferente, sí, al uruguayo, ¿no? En materia de investigación, tecnología, innovación, Internet de las cosas, revolución industrial, ¿cómo se viene planteando Australia? Obviamente la agropecuaria ha tenido una inversión muy alta en tecnología para mejorar su producción. ¿Cómo viene encaminado? A ver. Bueno, Australia tiene los mismos desafíos que nosotros, como tiene Uruguay también en ese ámbito,
pero también Australia es uno de los países con mayor calidad de vida y poder adquisitivo, que está en una zona que también es muy desafiante, porque competir con el mercado asiático es muy además tiene una entrada, ¿no?, sin aranceles, ¿no?, al mercado asiático. Acá estamos peleando con China. Claro. Australia obviamente está en mejores condiciones que nosotros. Es verdad, y también, bueno, ha abierto su economía hace muchos años también para los productos del Asia. Entonces, se ha enfocado en digamos, hecho muchas inversiones, no solo hablo de dinero, sino inversiones de tiempo, de estudio en el mercado educativo, en el sistema educativo, y realmente es uno de los mejores del mundo. De hecho, hoy día uno de los rubros, diría que el segundo o tercer rubro de exportación de Australia es la educación. Y lo digo para que se entienda, o sea, Australia es el tercer destino básicamente a nivel mundial para estudiantes internacionales. Entonces están los Estados Unidos, el Reino Unido y está Australia. Entonces, sí, ha hecho un trabajo muy fuerte, también recibe una cantidad de divisas por digamos, la cantidad de estudiantes que lo eligen como destino. Eso también genera conexiones porque hay muchos estudiantes de Asia que van ahí, o sea, genera mucho relacionamiento y oportunidades después de negocios. Y bueno, siempre tratando de agregar valor a las cosas que exporta, porque Australia ha sido también un gran exportador de commodities, el tema de minería, el tema de agropecuario. Entonces, ¿cómo agregar valor a eso, justamente, ¿no? Es el compromiso de ambos, ¿no? ¿Cómo hacemos para agregar valor? ¿Cómo hacemos para la investigación de mercados en los cuales podamos establecer determinados nichos a la producción de ambos países? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Hay posibilidades ahí de intercambio? Uruguay tiene una TIC muy fuerte, por lo tanto se está trabajando mucho en ello. Ahora con China se ha venido en misiones bastante importantes para ver desde dónde se puede empezar a cruzar intercambio. Con Estados Unidos, por supuesto, es muy fuerte. Sí, con Australia veo yo que hay una gran oportunidad también en ese sector, por las reglas de protección de la propiedad intelectual también, que es sumamente sensible en este tema en particular. Además porque tiene una industria bastante desarrollada y hay ya algunas empresas que han avanzado en ese sentido digamos, en conexión con todo esto, recuerdo que por noviembre el presidente de la Cámara FinTech de Uruguay, que es Sebastián Olivera, estuvo en Australia y en estos momentos está avanzando para digamos, convenios y de acuerdos de cooperación. Acá lo que estamos haciendo herramientas para el sistema financiero. Exactamente, exactamente, es temas de informática y software para el sistema financiero. Supongo que también en todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, los tambos ya los tienen robotizados. Sí, ese es un principio para nosotros de conocimiento. Sí, tienen mucha tecnología incorporada a todo, a la agricultura, a los tambos, exactamente, aparte son extensiones muy importantes y bueno, hay que buscarle un poco la vuelta, si se quiere, para como decíamos, digamos, hacerlo lo más productivo posible y sí, está bastante mecanizado toda lo que es la producción, para realmente poder competir y llegar a precios con costos, razonables. Competitividad, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Exactamente. Alfredo, ¿qué proyección hay de cómo se van a ir desarrollando nuestros vínculos? En algún momento, alguna visita de presidentes, otra visita de ministros. ¿Cómo vamos a ir afianzando la relación? Bueno, creo que se han dado, o sea, si uno lo mira en términos históricos, realmente los últimos 5 años o 4 años ha sido de ida y vuelta. De ida y vuelta, ha venido el gobernador general, que es el jefe de Estado de Australia, ha venido Uruguay, han ido 2 ministros uruguayos, nunca antes había ocurrido algo así, salvo cuando fue Iglesias en las finales de la década del 80 por la creación del grupo de Kearns, fue una visita puntual
Y bueno, fue el presidente de la Cámara de Diputados, como decía, y han habido otras misiones más pequeñas, pero también importantes, como Uruguay 21, estuvo con la Intendencia de Canelones. Eso es fundamental, ¿no? Exacto, y eso realmente han sido todo pasos muy importantes que ahora pretendemos ir afianzando con digamos, el avance en algunas áreas concretas que ya se han dado y profundizando ahí como los acuerdos de educación, bueno, lograr que realmente empiecen a rodar a la velocidad que la máxima, que es la que uno siempre quiere. A optimizar al máximo, sí. Exacto, y bueno, en ese contexto sí esperamos que, bueno, ojalá en algún momento próximo se concrete la visita de un presidente uruguayo de Uruguay a Australia, pero en el interín tenemos que seguir trabajando fuerte en estas cosas que hemos venido hablando y para bueno, terminar de afianzar ese acercamiento que hubo, porque tenemos una comunidad muy grande, pero la realidad es que no estuvimos muy cerca de esa comunidad hasta hace muy poco, o sea, realmente y eso es algo que de a poco no se había organizado, ¿no? Debidamente. Claro, sí, obviamente hay consejos consultivos de uruguayos también en Australia. Por supuesto, acá ahora en Uruguay hace 2 años se creó la Casa Australia, porque a ver, también integrantes de esa comunidad han retornado a Uruguay cuando ya va por su tercera generación, ¿no? De familia en Australia. Sí. He conocido algunos cuando vienen para acá. Sí, y claro, porque el tiempo pasa y bueno, mucha de esa gente también elige Uruguay para jubilarse, entonces, para pasar, digamos, su jubilación. Entonces, ¿tenemos ese acuerdo? Tenemos bueno, eso es algo que estamos trabajando. Mira, el reconocimiento de los años de ambas naciones. Exactamente, creemos que es algo importante y ojalá que bueno, se pueda progresar en eso rápido. También, bueno, se creó un tema a nivel, digamos, de la comunidad australiano-uruguaya. En Uruguay se creó la Casa Australia, como una red de apoyo a todas esas personas, entre todos, ¿no? El colectivo que está ahora viviendo en Uruguay. Y la idea es seguir progresando en ese sentido. Se creó un centro de estudios australianos en una universidad. O sea, creo que va todo también en hay algunos intercambios desde los gremiales agropecuarias, ¿no? Bueno. Desde la ARGO, en Expo Prado, vemos algunos exponentes o algunos jurados provenientes de Australia. Nuestras razas son inglesas, al igual que las que tiene Australia, por lo tanto el conocimiento es compartido, la genética, el conocimiento de... Sí, ni que hablar, o sea, hay muy buena disposición del australiano hacia Uruguay, hacia venir a Uruguay. De hecho, tan solo esta semana, sobre el fin de semana, va a venir una persona muy importante de Cancillería australiana. Uruguay está en la agenda, está en la mesa y es importante, y realmente uno cuando da un paso de atrás dice, bueno, pese al que somos un país pequeño desde el punto de vista geográfico, pero tenemos un peso específico importante y creo que hay que bueno, seguirlo trabajando y explotando debidamente. Bueno, eso está buenísimo. No te pregunté hoy, pero cuando dijiste, capaz que a muchos les puede llamar la atención o pueden tener ganas, o padres escuchar esto de trabajo y vacaciones. Es poco, son pocos los cupos, son 200, sí. O sea, ¿cuál es la época en la cual los jóvenes se tienen que presentar? Y además, por ejemplo, ¿cuál es un salario? ¿Cuánto es el salario promedio de los australianos? Bueno, anda en el entorno, y acá obviamente es como hay muchas variantes por el tipo de trabajo que hagan, pero andan en el entorno de los $20 australianos la hora, ¿no? Perfecto. Eso es, perdón que te interrumpa, por el dólar australiano está, o sea, $17 estadounidenses, más o menos. Perfecto. Y el joven que trabaja medio tiempo, como tú decías, porque también se busca que tenga otras experiencias en Australia, ¿puede vivir con lo que gana? ¿Con la independencia de apoyo de sus padres? Sí, realmente sí, y esa es la idea. Y de hecho muchos utilizan ese dinero para viajar dentro de Australia y algunos se hacen algún viaje regional, pero aprovechando que queda cerca, digamos, queda más cerca que yendo de Uruguay a algunos países. Pueden ampliar la mirada, ¿no? Exactamente. Recorrer un poquito más.
Y bueno, la idea es un poco esa, que amplíen la mirada y que vean cómo, digamos, en definitiva la región de Asia-Pacífico es una de las que tiene mayor crecimiento y que va a tener mayor crecimiento en las próximas décadas a nivel mundial, cómo es, y entender un poquito más la cultura y bueno, generar algunos vínculos que quizá vaya a saber uno que... Vi algunos ejemplos, en la página uno siempre también conoce a alguien que viajó, claro, y la disfrutó mucho. Me dijiste cómo hacen, va a la página web y consultan información. Sí, para el tema de estas visas de vacaciones y trabajo, recomiendo que visiten la página de la Embajada de Australia en Buenos Aires, que es Australia Embassy. En esa página web van a poder encontrar todo lo relativo a lo que es el sistema de visas, los requisitos, algunas sugerencias para a veces facilitar, para que uno entienda, preguntas. Y ahí supongo que también estarán la información de las distintas universidades con las cuales puedan establecer contacto. Las de investigación directamente con la ANI, ¿no? Habrá que preguntarle a Fernando Brum después a ver cómo hacen los jóvenes para poder llegar a esas. Pero me parece buenísimo el intercambio. Era como tú decías, ¿no? Si no nos conocemos, evidentemente no conocemos nuestras culturas, si no sabemos cómo son, si no empezamos a intercambiar de esa forma, no hay relación que crezca. No, exacto, y muchas veces si uno empieza a preguntar cómo se da, cómo viene determinada empresa, y siempre termina en algo que es ese contacto personal. Es muy difícil que alguien venga porque conoció una web, o sea, es en general, es a través de, bueno, existió, alguien contó, incluso me ha pasado alguno que, bueno, sí, porque mi hijo juega al fútbol y el técnico de mi hijo es uruguayo, entonces las cuestiones que son lindas, ¿no? Y que en definitiva son las que necesitamos que favorecer y estimular para que puedan darse más, y que Australia y Uruguay, Australia es un país y Uruguay, que son países que realmente son muy parecidos en muchas cosas, estén más cerca de lo que han estado en algunas áreas, ¿no? En algunas áreas. Bueno, empecemos el vínculo. De alguna forma nos iremos contando en los próximos tiempos cuáles son las cosas que van pasando o distintos aspectos de la vida australiana que podamos compartir, de esas cosas cotidianas pero que de repente hacen a saber un poco más. Me parece que está bueno. Fue un placer recibirte, de verdad. Bueno, te agradezco mucho, Cris, la verdad el placer fue mío y bueno, bueno, si te gustó, sentite en tu casa, volvé cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por compartir. Nos vamos a la pausa. Ya hasta ahora volvemos con el contrapunto. Fíjense el tema que se plantearon los miembros de este contrapunto. Hablar de derechas y de izquierdas. Veremos qué sale.